Este de aquí es el visor digital nocturno más económico de Amazon. Con un precio de 100 a 130 euros lo hace una opción asequible para todo tipo de personas que le guste pasar tiempo al aire libre, tanto de día como de noche. Informándome sobre él he encontrado una gran variedad de valoraciones, tanto positivas como negativas, pero ¿realmente vale la pena? Externamente podemos encontrar una caja de cartón, se ve con una calidad bastante premium, que nos indica principalmente que es un visor nocturno y además que puedes ver en la oscuridad, como es lógico, pero que graba en 4K, que lo descubriremos más adelante. Y luego en la parte lateral podemos encontrar que es un visor que echa tanto fotos como vídeos en calidad de HD. Así que no me enrollo mucho más y vamos a abrirlo. En el interior de la caja podemos encontrar que viene con un pequeño maletín semirrígido, cubriendo perfectamente lo que es el visor, y una correa de transporte, muy importante. A la hora de abrirlo, encontramos directamente que tenemos el visor, que vais a ver que es bastante diferente al resto, y luego aquí encontramos una pequeña gamuza de limpieza, el cable de carga, que en este caso es tipo C, y unas instrucciones de uso. Vamos a lo importante, al visor. Para empezar, en la parte frontal podemos ver que es bastante diferente al resto. ¿Por qué? Porque encontramos estos tres aparatos, ya que en el primero encontramos la lente, en el segundo, igual de grande, encontramos la linterna roja, la IR, y en la parte superior, el más pequeñito, es una pequeña linterna de posicionamiento, que además, como curiosidad, lleva sistema de estrobo. En la parte inferior encontramos el tornillo para poder sujetarlo a un trípode, y en la parte superior podemos encontrar las diferentes botoneras: encendido y apagado, aumento del brillo tanto de día como de noche, el aumento, los modos y la configuración. Y en la parte delantera podemos encontrar esta pantalla HD de 3 pulgadas. Este dispositivo en concreto tiene una resistencia al agua de IP65. Está compuesto principalmente en polímero, pero la verdad es que se ve de bastante buena calidad y bastante resistente, con menos de 1,5 kg de peso, que es algo importante a la hora de transportarlo al campo. En las paletas de zoom podemos encontrar que tiene hasta un 1x8, que la verdad que está bastante bien, con una pantalla de hasta 8 niveles de brillo y con una batería, por supuesto recargable, de 5000 mAh, con carga mediante puerto USB tipo C. Nos ofrece un uso intensivo de 18 horas de día y con un máximo de 12 horas de noche usando el láser infrarrojo. Además, que es importante aclarar que viene incluida una tarjeta de memoria de 32 GB, que está muy bien. Voy a mostraros la configuración de este dispositivo y pasamos a las pruebas. Principalmente en la configuración podemos encontrar el tamaño de la foto, podemos poner desde 10 megapíxeles hasta 40 megapíxeles, que la verdad es que está muy pero que muy bien. Pues configuraciones de en cuántos segundos queremos que se apague, las ráfagas, podemos activarlas, desactivarlas, resolución 4K UHD, podemos grabar en 1080. En principio todos los vídeos se van a subir en 4K, ¿vale? Para poder comprobar después si realmente es 4K o no. Los loops, que aquí lo podéis ver, toda la configuración, tasa de vídeo, la tengo en normal. No tengo los parámetros predeterminados, pero bueno, quiero que sea un poquito rápido. Aquí podemos graduar la intensidad del brillo para que no nos detecten por la noche. Tenemos salvapantallas, que lo tengo en 3 minutos, automático en 5. Tenemos el idioma, muy importante el español, pero tenemos muchísimos más. Formato, 32 GB. Y luego tenemos fecha y hora, que yo en este caso la tengo desactivada. Y luego, por supuesto, el último, el reinicio y la versión, que para los más curiosos es este tipo de versión. Luego tenemos los modos de... Salimos de la configuración. Si pulsamos el botón de encendido y apagado, podemos variar entre los modos de foto, vídeo, y luego también tenemos el formato de poder observar las fotos que hemos hecho anteriormente a los vídeos. Si pulsamos el botón de más luminosidad, pues podemos ir intercambiando entre el modo diurno. Encendemos el IR en diferentes intensidades: intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, que llega hasta 600 metros, y ya volvemos al modo normal, y el siguiente ya sería otra vez el modo diurno. En cuanto al tema del zoom, pues directamente mantenemos pulsado y tenemos el zoom de por 8 y vamos a probar a echar la foto. Ahí está, foto a pulso. Y luego quitamos otra vez el zoom completamente.
Después de un rato realizando las pruebas, puedo entender perfectamente por qué los comentarios negativos de que este dispositivo no graba en 4K. Y aunque las características sí que lo sean, realmente no te ofrece la calidad como te ofrece, por ejemplo, esta cámara a grabar en 4K. Que a pesar de que realmente no grabe en 4K como anuncian, la verdad es que por su precio, ya que ronda entre los 100 y 130 euros, ofrece unas características muy buenas. Prácticamente ningún otro visor ofrece. Si te gustan este tipo de accesorios, podéis encontrar otros vídeos en mi canal sobre visores nocturnos similares a estos, incluso un PVS-14, que es el visor de fotones que emplea el ejército americano. Así que recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no olvides seguirme, darle me gusta y comentar qué otro tipo de artículos queréis que estemos probando próximamente. Nos vemos en la próxima. Adiós.